Hola, 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 seguidor de Cristo. ¡Qué alegría de vuelta! Compartiendo la palabra de Dios es lo que nos trae alegría, felicidad. Quédate, no te vayas porque te voy a compartir el capítulo 2 de Colosenses. Capítulo que pude tener el placer, la alegría de estudiar en el mes de febrero. Todos sus versículos y meditarlos y sacar una conclusión que te la quiero compartir, ¿sí? Te quiero compartir también una disciplina muy linda que el Señor me dio la posibilidad y la inquietud. El Señor es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Una disciplina que está muy buena y que te quiero animar a que lo puedas hacer, que es la memorización de la palabra de Dios. Memorizarla. No es tan complicado y nos ayuda a poder profundizar en palabra por palabra. Y de esa forma, en enero pude ir estudiando el capítulo 1, en febrero el capítulo 2, y en marzo ya voy día a día, me falta el versículo de hoy, sería el versículo 14 de Colosenses 3. Pero te quiero animar, te quiero desafiar. No te digo cada uno en su ritmo, cada uno en la posibilidad que tiene. Pero te comparto, hace como 15 años atrás, también tuve la inquietud, no sé si carnal, espiritual o qué, pero bueno, la cuestión que tuve la inquietud y siempre, por buenos motivos o malos, siempre tener la palabra de Dios en la memoria es beneficioso. Y hace 15 años atrás pude, por la cuestión de mi trabajo, que yo manejaba todo el día, estaba todo el día manejando, trabajando de un domicilio al otro, me propuse estudiar el libro de Efesios, ¿sí? Fue muy bueno y después estudié Filipenses también. Después, como nos pasa a todos, estuve un poco así con mi fe, un poco apartado, un poco alejado, confundido, los propósitos de Dios, los caminos de Dios en nuestra vida. Y llegó un punto que casi el 90% me lo olvidé, me lo había olvidado. Y por la gracia de Dios, por la compasión de Él, por la misericordia, por la paciencia que nos tiene, al volver a su camino, a su seguimiento, ¿sí? Unos años atrás, tenía la inquietud de poder volver a recordar. Y el año pasado, gracias a Dios, tuve la posibilidad de poder volver a acordarme todo el libro de Efesios nuevamente. Y la verdad que es de mucha bendición, Señor de Cristo. Si vos podés... yo me pongo de ejemplo, ¿sabés por qué? Porque soy un viejo de 54 años. Trabajo 12 horas por día. Está bien que el negocio es mío y yo me manejo, pero estoy trabajando todo el día. Y aún así, cuando uno tiene ganas y cuando uno quiere, puede hacerlo. Así que esto, que lo que te digo no es jactancioso. Ya vamos a ver, el tema de hoy justamente va en ese sentido. Esto no es por jactancia. Al revés, me da pena haber estado tanto tiempo alejado de Dios. Y, digamos, todo ese tiempo hubiera podido aprender muchísimos libros más de memoria. Sin embargo, bueno, ya está, dice el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que de ahora en adelante, mientras Dios me dé memoria, fuerza, lucidez mental, tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos que memorizarla, estudiarla y dedicarnos a conocer a Cristo, ¿sí? Y esos versículos que están en la memoria los tenemos que traer a nuestro corazón y orar con esos versículos. Está muy bueno tenerlos en la memoria porque con esos versículos podemos orar. Podemos decirle al Señor, versículo por versículo, y decirle: Señor, vos me prometiste esto, lo otro, vos me decís tal cosa, tal otra. Así que bueno, te animo a que memorices la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 de Colosenses, que también te lo voy a ir diciendo de memoria. Teneme paciencia, no seas tan cruel conmigo, porque los últimos versículos los tengo así medio atado con alambre. Pero bueno, vamos a ir, pero cierro este paréntesis. Memorizar la palabra de Dios. Vas a ver el salto que podemos dar en el seguimiento y en el crecimiento cristiano. Y además nos sirve para enseñar y consolar a otras personas, para ayudar, porque lo tenemos más o menos fresquito en la memoria y según cada situación que se nos van planteando, podemos tener enseguida los versículos para compartir y para ayudar. Así que cierro el paréntesis de la memorización y te desafío a que memorices la palabra de Dios, por ejemplo, como este capítulo 2 de Colosenses. Y quiero empezar con lo siguiente. El otro día pasaron acá por casa, voy a decirlo así, con mucho amor y mucho respeto, pasaron nuestros prójimos, los testigos de Jehová. Digo nuestros prójimos porque lamentablemente no son nuestros hermanos. Y ahora te voy a explicar por qué. Yo no sé lo que hay en el corazón de cada persona, no soy quien para decir, pero sí sé lo que dice la palabra de Dios. Y yo, no sé si a vos te ha pasado, pero seguramente que sí, vos ves esas personas que van por la calle con sus bicicletas, con sus bolsos, con sus niños, casa por casa, y a veces uno dice, qué buen ejemplo, ¿no? Qué ejemplo a seguir, cómo van llevando su doctrina puerta por puerta y así van creciendo. Pero vos sabés que esa situación es la que vamos a tratar de ver ahora en el libro de Colosenses. También otras situaciones que se dan hoy en el presente. Por ejemplo, ayer fui a un negocio a comprar y hay viajes al Gauchito Gil o a tal santo o a la Virgen. Situaciones que, digamos, 2000 años antes, Pablo está tratando con eso, acá en el capítulo 2 de Colosenses, que son las falsas doctrinas, son las falsas enseñanzas. Acá estamos al aire libre en la terraza, buscando un estudio de grabación provisorio para poder compartir, pero bueno, justo hay show de fuegos artificiales, niños jugando, motos pasando, pero bueno, igual, con el sol, con la naturaleza podemos estar meditando y espero que se esté grabando. Sí, creo que sí.
la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces Colosenses capítulo 2, las falsas enseñanzas. ¿Qué pasa con el tema de los testigos de Jehová? Saben que los testigos de Jehová salen a predicar y salen a trabajar para el Señor, porque de esa forma están juntando méritos para poder llegar a Dios. Ellos dicen, sí, la salvación está bien, es por Cristo, pero también yo tengo que sumarle, tengo que agregarle trabajo, y bueno, podés investigar en las distintas fuentes de información que hay hoy, podés estudiar cómo es la doctrina de los testigos de Jehová, ponele en qué se contradice con el cristianismo, y ahí te vas a dar cuenta. Pero que a mí me da pena porque nosotros, con Cristo, sabemos que la base de nuestra salvación y de nuestra posición es Cristo y solo Cristo. No hay nada que yo pueda agregarle. Y ese era el problema que Pablo tenía ahí con los colosenses, porque se estaban infiltrando ciertas doctrinas. Es como una ensalada de falsas doctrinas que se hizo tan conocida, tan famosa, que los teólogos le pusieron un nombre. Se llama la herejía colosense. La herejía colosense. Porque ahí Pablo, en este capítulo 2, va a tratar toda esa mezcolanza. Una mezcolanza es. Así que bueno, le pido a Dios que me dé palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que cada video, cada discurso, le pido a Dios que me dé palabra, que me traiga pensamientos. Como toda persona que habla de Dios y que predica a Dios, las palabras que dice no son propias. No podemos ni vanagloriarnos, ni jactarnos, ni nada. Dios nos dio la posibilidad de estudiar un poco la palabra de Dios, de conocer, el deseo de compartirlo, y toda la gloria es para Él. Así que ojalá que este video sirva. Primero, para que veas que un loco como yo, viejo, que le queda poco hilo en el carretel, estoy memorizando la palabra de Dios. ¿Y cuánto más vos? Si sos joven y todavía no cometiste la cantidad de errores y de tiempo desperdiciado y apartado que yo cometí, pero que lo dejo atrás, y me extiendo a lo que está delante. ¿Cuánto más vos podrías dedicarte con toda tu juventud, tu pasión, tus fuerzas, a conocer la palabra de Dios, a conocerla de todo corazón? Porque eso te va a llenar de alegría, de plenitud, y lo vas a poder llenar de plenitud a otra gente, ¿sí? Así que ese es el motivo de que te comparto esto. Ojalá que en este año también pueda recordar Filipenses, que lo supe de memoria y ya me lo olvidé, casi me lo olvidé, me acuerdo de algunas partes conocidas. Filipenses 4:13 no, algunas partes me acuerdo, pero después de Colosenses, Dios mediante, si nos da fuerza para seguir estudiándolo y terminarlo, ya queda la mitad del 3 y el 4, ya queda casi nada. Y cada vez que vaya terminando cada capítulo y cada porción, voy a ir tratando de estudiarla bien, dentro de mis posibilidades. Yo no sigo ningún comentario, no es que veo algún comentario interpretado de otra persona, de otros hermanos. Trato de buscar lo que yo entiendo y lo que me parece a mí que es lo que Dios está tratando de decir el Espíritu Santo ahí, y cómo lo aplico en mi vida, y eso te lo comparto. Solamente busco alguna información de cosas que no entiendo, y eso también me ayuda, me suma. No está mal buscar lo que Dios le dijo a otros hermanos, lo que han comentado, y encima hermanos que saben mucho más que uno, teólogos, estudiosos, ¿sí? Pero bueno, en este caso tenés la posibilidad de ir a cada uno de esos libros y estudiosos y videos, podés buscarlo. Yo te doy originalmente lo que a mí me parece, lo que yo aprendo de la palabra de Dios, y trato de compartírtelo. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la memorización, te desafío que lo puedas hacer, porque es una disciplina tremendamente beneficiosa para fortalecer nuestra fe. Y en segundo lugar, para seguir estudiando la palabra de Dios. Así que bueno, sin más, vamos a este libro, a este capítulo de Colosenses, capítulo 2. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo andamos con la memoria. Pero el apóstol Pablo dice así, arranca así. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sí? Como vimos en este video, el apóstol Pablo era la palabra autorizada de Dios. ¿Sí? Él era como la audiobiblia, la Biblia hablada era Pablo. En ese momento no tenían Biblia. ¿Sí? Entonces Pablo dice, cuán gran lucha sostengo, porque él estaba escuchando, le llegó información de que falsas doctrinas estaban ingresando a la iglesia de los colosenses, en la herejía colosense. Estaban entrando y él se angustiaba. Cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, simplemente lo mismo que dije en el video que hicimos sobre ese pasaje en particular, la palabra de Dios, que en ese caso era Pablo, el rostro de Pablo, que todos los que no han visto mi rostro, la palabra de Dios trae fortaleza, trae consolación. Por eso estudiar de memoria la palabra de Dios y meditarla día y noche, te trae consolación, te trae felicidad, alegría, motivo para vivir cada día. Ya va a ver que cuando llegué a esta edad mía de los 50, a veces uno se levanta a la mañana y dice, uy, ¿qué tengo que hacer hoy? Sin embargo, decís, hoy tengo que aprender la palabra de Dios, hoy tengo que conocer más a Cristo. Eso te da fuerza para decir, bueno, le voy a meter, voy a hacer todas aquellas cosas que tengo que hacer, pero voy a aprender la palabra de Dios. Es un buen motivo, porque la palabra de Dios nos consuela. Quiere decir, en este caso quiere decir, nos fortalece, nos anima, nos da motivo de vivir. Cuando nuestras vidas y nuestros deseos de seguir adelante flaquean, la palabra de Dios nos consuela, para que sean consolados sus corazones
Y dice, unidos en amor, no voy a repetir todo lo del video anterior, unidos en amor, la palabra de Dios viene a nosotros, vemos lo que Cristo hizo por nosotros, y entonces el egoísmo, y como dice el himno, a la soberbia tengo horror, el egoísmo, la soberbia, la dejamos, decimos, Señor, yo quiero tomar tu cruz cada día, quiero seguirte. Entonces empieza a fluir en nosotros el fruto del Espíritu, que es el amor, y empezamos a preocuparnos por otras personas, tímidamente y muy de a poco. En el caso mío, no como debería hacerlo, pero cada día le pido a Dios, Señor, enséñame cómo hiciste para ir a la cruz siendo inocente y lo hiciste por puro amor por nosotros, sin nada para vos. Eso es lo que vos hiciste, enséñame. Y el Señor nos va enseñando cada día cómo podemos renunciar a nuestro egoísmo, a nuestras propias cosas y poder ocuparnos de otras personas. Así que para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y acá ya te voy a decir brevemente cómo es la ensalada rusa de la herejía colosenses. La herejía colosenses. Y vos imaginate hace 2000 años atrás, ahí en Colosas, estaba el Imperio Romano, el imperio anterior había sido el Imperio Griego, helenístico. Bueno, y ahí había politeísmo, montón de religiones, dioses. Y entonces la herejía colosenses tiene distintas vertientes o distintas fases, distintas caras, vamos a decir así, ¿sí? Una es una doctrina que decía que para poder llegar a Dios hay que alcanzar ciertos conocimientos especiales, secretos, complicados, que es la falsa doctrina previa a lo que después más adelante fue el gnosticismo. El gnosticismo dice que entre una de tantas creencias que tiene, es que hay un conocimiento muy especial, muy secreto, místico, complicado, que solo algunas mentes brillantes, algunas mentes especiales pueden tenerlo, ese conocimiento, y de esa forma pueden llegar a Dios. Esa es una de las creencias, te la explico así más o menos con mis palabras. Otra de las vertientes de la herejía colosenses era que ellos decían, porque ellos tenían el Evangelio de Cristo, pero también las herejías decían, bueno, está bien Cristo, sí, pero también con Cristo solo no basta, también hay principados, potestades, ciertos escalafones y niveles de autoridades espirituales que también tenemos que conocer y tenemos que ir alcanzando por nuestro propio esfuerzo. Siempre la herejía pone el énfasis en el propio orgullo humano, ¿sí? En el yo tengo que hacer, ¿sí? Pero el verdadero camino no es en lo que uno puede hacer, es en lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo y es suficiente, no tengo que agregarle más nada. Entonces, la herejía colosenses tenía esto, lo del conocimiento, lo de las jerarquías espirituales poderosas que uno tiene que ir alcanzando. Entonces decían, sí, Cristo, pero también los principados, las potestades, y cuanto más abarquemos, vamos a poder, con nuestro propio orgullo y nuestra propia voluntad, vamos a poder llegar a Dios. Otra de las vertientes que tenía el gnosticismo era la disciplina, la autonegación. Yo voy a llegar a Dios, afligiendo mi cuerpo, siendo disciplinado, que se llamaba el ascetismo. Esa era otra vertiente. Y después también estaba el judaísmo. Estaban los judaizantes o cristianos que habían salido del judaísmo, que se habían entregado al Mesías, al Señor, pero también querían agregar las cosas del judaísmo del antiguo pacto. Por ejemplo, lo vamos a ver claramente, la circuncisión, los días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Y también había un poco de ángeles, doctrinas de ángeles. Como diciendo, bueno, Cristo, pero también los ángeles. Una ensalada. Y Pablo estaba preocupado. Y dice que, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El apóstol Pablo es muy inteligente, porque el apóstol Pablo no va a venir a rechazar de plano las cosas, a decir, no, las potestades no van, la circuncisión no existe más. No, él toma todo, pero lo orienta a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, acá él no dice, no, los conocimientos secretos no, es del gnosticismo, no. Él dice, sí, los conocimientos, hasta alcanzar todos los conocimientos, las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo es muy inteligente, es muy, muy inteligente, y está bien, él no va con la plancha, dirían los que juegan al fútbol, a rechazar, sino que dice, está bien los conocimientos, pero el conocimiento de Cristo, no conocimientos de cosas raras. Para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Venían personas que les gustaba mucho chamullar y hablar, como uno que yo sé, como yo, y le gusta hablar, y venían y eran persuasivos, te persuadían, te convencían con palabras elegantes y con conceptos estrambóticos, y decían esto que lo otro.
tal cosa, tal otra. Palabras persuasivas, pero querían engañar, voluntaria o involuntariamente. Palabras, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, dice este versículo, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, acá o acá, te voy a poner el texto cuando lo edite para que lo puedas seguir. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Sí? Así que ahora dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir de este pasaje? El apóstol Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. O sea, no cambió nada. ¿Cómo recibieron al Señor? Por gracia, por el puro amor de Cristo en ustedes. Bueno, ¿cómo tenemos que andar ahora? De la misma forma. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ahí me acordé, me había olvidado. Así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracia. Uy, ahí estoy medio. Vamos de vuelta. Es así. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma forma que lo recibieron, sigan caminando, por gracia. No tienen que agregarle nada, no tienen que hacer nada. No tienen que tener ningún conocimiento raro, ni tienen que alcanzar ninguna escalafón de ángeles, ni de principados, ni potestades. No. Como lo han recibido por gracia y por fe, andad en Él. Y así también vos y yo, seguidores de Cristo. No tenemos que hacer nada para ganar y mejorar nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo y delante de Dios es inmejorable, es insuperable. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Los méritos que cuentan son los méritos de Cristo. ¿Sí? Ya lo vamos a decir más adelante en este texto. Así que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Pablo les dice, olvídense de los principados, de los potestades, enfóquense en Cristo, enfóquense en el Señor Jesucristo. Acá está el problema de los testigos de Jehová. Hay doctrinas centrales en el cristianismo, ¿sí? Históricamente. Y en el año 300 hubo un concilio donde se dejó claro la enseñanza central del cristianismo, que es la Trinidad, la pluralidad de personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, son Jehová. Pero el testigo de Jehová, que es una doctrina reciente, 200 años atrás, la persona que comenzó a enseñar, a dar estas enseñanzas, dijo, no, solo Jehová es Dios. El Espíritu Santo no es una persona, y dice, Jesucristo era el arcángel, era un arcángel creado, el arcángel Miguel creado. Fíjense cómo hoy hay también falsas doctrinas. Son falsas, lamentablemente. Son falsas doctrinas, porque dijo un teólogo una vez, entre la Trinidad y el infierno no hay nada. Es o Trinidad o infierno. Y es así, porque si el Señor Jesucristo enseña la doctrina cristiana, no es plenamente divino, entonces su obra, su sacrificio en la cruz no tiene el valor, no tiene la fuerza para perdonar nuestros pecados. Porque nuestra ofensa a Jehová, nuestra ofensa a Dios, era nivel Dios, ¿sí? Por lo tanto, tenía que ser Dios mismo quien, por amor, cumpliera el castigo para que esa justicia pueda ser satisfecha. No sé si llega a entender esto. Si nuestra ofensa es nivel Dios, la persona que tenía que morir por nosotros no podía ser alguien menor que Dios, porque si no, nunca hubiera su sacrificio alcanzado para cubrir nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra condena eterna. Pero la persona que vino a la cruz era nivel Dios, era Dios. Por eso es el problema de la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Sí? Y también el Espíritu Santo no es una persona para ellos, es una influencia. O sea, Jehová, Dios es solamente uno, no creen en la Trinidad. Así como esas hay varias cosas, varias doctrinas, mormonismo, bueno, etc. Algún día, quizás en algún video los vamos a tratar. Pero de esta forma como hay en la actualidad estas falsas doctrinas, y a uno le rompe el corazón ver personas que están trabajando a la siesta con su bicicleta, yendo casa por casa, porque en su corazón están tratando de ganarse la salvación, están tratando de sumar puntos para que Dios les sonría. Qué lejos de lo que es la gracia de Dios. Y nosotros, seguidores de Cristo, nosotros tenemos, por la iluminación del Espíritu Santo, no es porque seamos más sagaces o más inteligentes, el Espíritu Santo nos iluminó y nos hizo entender la gracia. O sea, nuestro cristianismo está basado en Cristo y en sus méritos. Y yo no tengo que hacer nada. Como Abraham, lo único que hago es creer y mi fe me es contada por justicia. Y esa es la base de la verdadera doctrina cristiana, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Pero acá, en la herejía de Colosenses, no le alcanzaba con la gracia de Dios. Ellos querían con su propio orgullo, los maestros de falsa doctrina, con su propio orgullo y soberbia, querían ellos poner el camino de salvación. Como la Torre de Babel. Ellos querían una cúspide para que llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ese es el orgullo humano de nuestra naturaleza caída, que tiene este sesgo de querer hacer obras para poder llegar a Dios. Y nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, son basura delante de Dios. Para poder ganar y para poder solucionar nuestro estado pecaminoso y nuestra situación de condena eterna, nuestras buenas obras no sirven para nada.
como dice 1 Corintios 13, si diese mi cuerpo para ser quemado, si diera toda mi vida para dar de comer a la gente, no me sirve nada si no tengo el amor de Cristo, si no tengo a Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, la herejía colosense, las falsas doctrinas, seguidor de Cristo, ojo, porque nuestra vieja naturaleza quiere hacer algo siempre para, digámoslo así, para que Dios me sonría. Y muchas veces decimos, oh, yo voy a la iglesia para cumplir con Dios. Es una ofensa, es un insulto a Dios, es un insulto a la gracia de Dios. La única cosa que cuenta como mérito para nuestra posición en Dios son los méritos de Cristo en la cruz. Por eso estamos en Él, por eso tenemos vida eterna, perdón de pecados. Y lo vamos a ver ahora. Después no hay más nada que yo pueda hacer y agregar para mi salvación. Ni ir a la iglesia, ni servir en ministerios, en servicios, porque yo pensar de que si yo sirvo voy a estar en una mejor posición delante de Dios. Ni dar dinero, ni dar todo mi cuerpo, ni mi vida para darle a comer a los pobres, como dice. Nada. Lo único que nos hace estar en la posición única, correcta, que se puede estar delante de Dios, es en Cristo. Por eso dice Pablo acá, arraigados y sobreedificados en Él, ¿sí? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así como no quieran inventar la pólvora, dice Pablo. Ya está, como yo les expliqué, como le explicó Epafras, por gracia y por fe, así es todo. La vida cristiana, la vida de santificación, hasta el día que lleguemos a la presencia de Cristo, siempre va a ser así. Siempre es por gracia y por fe. Así que de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No inventan nada. Abundando en acciones de gracias. Siempre, cada día, Señor de Cristo, abundad en acciones de gracias. No mires, y yo tampoco tengo que mirar el medio vaso vacío. Ese medio vaso vacío está vacío por la soberanía y por la providencia de Dios, porque Dios quiere que esté vacío. Porque a través de ese medio vaso vacío está trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, está formando la imagen de Cristo. Y el medio vaso lleno que tenemos, abundad en acciones de gracia. Gracias por una cama, por un colchón, por una almohada. Gracias por un vehículo, una bici, una moto, un auto, una casa, un techo. Por la comida de cada día. No demos por sentado el medio vaso lleno del Señor, abundando en acciones de gracia. Gracias a Dios, qué hermoso que es dar gracias cada día. Dar gracias por la compasión. Por eso no hay lugar, como te decía recién, para la jactancia, ni para el orgullo, ni para nada. Eso pertenece a nuestra vieja naturaleza. Y ahora vamos a ver qué pasa con nuestra vieja naturaleza. El viejo hombre, que también lo vamos a ver en el capítulo 3. Tenemos que ir desvistiéndonos. Tenemos que ir sacándolo, dejándolo afuera. Ya murió con Cristo, como vamos a ver en un ratito en la circuncisión. Bueno, vamos a eso. Así que bueno, abandonamos ahí y entramos a este punto aparte, donde este pasaje sí es muy conocido. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A ver, ¿qué son estas filosofías y huecas sutilezas? Son doctrinas filosóficas, parecen muy lindas, parecen muy inteligentes, son sutiles, son sutiles. Vos la escuchabas y decís, pero es bárbaro. O sea, salí a predicar casa por casa, y cuanto más casas prediqué, cada vez te vayas acercando más a Dios. Es bastante lógico, es bastante sutil, es bastante filosófico. Que nadie os engañe. Andá a hacer una peregrinación a Gauchito Gil o a tal virgen o a tal otra, y cuanto más kilómetros hagas y cuanto más esfuerzo hagas vos, bueno, cada vez vas a estar más, cada vez, mira, casi te diría que vas a ir al cielo. Qué linda filosofía, qué sutil que es. Hueca, falsa. Pero mira un punto, dice acá el apóstol Pablo. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía y las sutilezas no son malas en sí. Son malas cuando están basadas en los rudimentos del mundo, ¿sí? Y las tradiciones de los hombres, ¿sí? Pero después están las filosofías y las sutilezas en Cristo, ¿sí? Y en todo el Nuevo Testamento, la filosofía es amor a la verdad, ¿sí? Y nosotros amamos la verdad, y la verdad es Cristo. Así que filosofía, bienvenida. Lo que está mal es la filosofía según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Que, en resumen, ¿qué es la filosofía y qué son las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo? Las tradiciones de los hombres, como nuestra estirpe humana está caída, rebelde contra Dios, pecadora, obviamente la mayoría de las tradiciones son también pecaminosas, son orgullosas, son querer ganar el cielo por obras. Y rudimentos del mundo, ya vamos a ver, de todas. Siempre el sesgo humano caído, siempre es querer hacer obras, siempre es querer pagar la entrada para llegar a Dios, basándome en mi propio orgullo y en mi propio esfuerzo. Entonces, la mayoría, el 95% de las tradiciones de generaciones anteriores, costumbres, son huecas, son según las tradiciones de los hombres y son rudimentos, son cosas que no son de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay tradiciones que sí son buenas, hay tradiciones que son según Cristo. Por ejemplo, la tradición de que nuestra fe se base en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, es lo que viene diciendo Lutero, Calvino,
los reformadores y después de la Reforma, solamente por la Escritura, solamente por la Escritura. Esa es una hermosa tradición. Y la certifico y la decimos siempre acá. La palabra de Dios es una hermosa tradición. Orar al Señor, orar a Dios. Y todo lo que en la palabra de Dios se enseña. Esa es una hermosa tradición. Esas son tradiciones según Cristo. Y esas son buenas, están buenas. Y está bueno porque ya hermanos de la antigüedad ya lo estudiaron, ya lo cocinaron, ya está cocinado. No tenemos que nosotros volver a pensarlo. Como decíamos recién, el concilio de Nicea, que dijeron, muchachos, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Ya está. Y eso fue hace 1700 años. Así que hoy no me tengo que poner de vuelta a deducir la Trinidad. Ya lo dejé. Son buenas tradiciones. Son sutiles también. Son sutilezas en Cristo. Por eso tenemos que ir y hacer un análisis fino de la palabra de Dios. Un análisis fino para que nuestra fe se afirme, se fortalezca en Dios. Así que bueno, vamos a ir, si no, se va a hacer muy largo. Nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y te voy a decir algo. Otra de las cosas del gnosticismo, que viene del platonismo, yo te lo estoy diciendo así medio guitarreando, pero viene del platonismo, decían que el cuerpo es malo, el alma es buena. El cuerpo es malo, lo dimos el año pasado en una materia de filosofía. El cuerpo es malo, todo lo que sea físico es malo. Lo que es bueno y virtuoso es todo lo que es espiritual y lo concerniente al alma y al invisible, el mundo de las ideas. Entonces, esta filosofía es también según las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. El cuerpo no es malo, el cuerpo lo creó Dios. Todo lo físico, el mundo físico que puedo ver en esta hermosa tarde acá en Santa Fe, es el hermoso mundo que Dios creó, ¿sí? Entonces, digamos, esta línea herética, de herejía, de agnosticismo, decía, Cristo, Jesús, sí, es Dios, es el Salvador, sí, pero Él no vino en cuerpo, porque el cuerpo es malo. Él vino en espíritu. Algunas doctrinas enseñaban o dicen que el espíritu de Jesús estuvo en el cuerpo, pero después cuando fue a la cruz, el espíritu de Cristo salió, fue el cuerpo nomás. Bueno, y herejías así. ¿Qué dice Pablo? Pablo, firme con su doctrina, y está bien. En Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? No es el espíritu de Cristo y el cuerpo de Cristo. El espíritu salió y Cristo fue a la cruz. No. Cristo, cuerpo, alma y espíritu humano, ¿sí? Era plenamente Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Y después, otra de las ramas de la herejía colosenses decía, bueno, sí, Cristo, que bien, murió en la cruz, Él nos acerca a Dios, pero también tenemos que completar con otros ángeles y principados y potestades, tenemos que completar para que entre toda la ensalada, ahí vamos a ver que con suerte capaz que llegamos a Dios. Dice Pablo, no. Vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. No necesitan ángeles, no necesitan principados, ni potestades, ni nada. Vosotros estáis completos en Él. Pablo se enfoca en Cristo, y vos, seguidor de Cristo, y yo, tenemos que enfocarnos en Él. Él es nuestra salvación, Él es Jehová, Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por sus méritos, por su obra, por su propósito, por su designio, tenemos salvación y vida eterna. No necesitamos más nada. No podemos hacer nada, y ni siquiera intentémoslo, ¿sí? Y gracias a Dios que muchas veces nos equivocamos y pasamos por malos momentos, como yo decía recién de mi propia vida. Y no cuenta eso para nuestra posición en Cristo. Lo que cuenta es lo que Dios hizo y lo que Dios es. Y ahí está basado nuestro cristianismo. Vosotros estáis completos en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Su cuerpo, su alma y su espíritu era Jehová. Jehová es Jehová. Es hoy. Cristo sigue teniendo su naturaleza humana resucitada, que es la que nosotros vamos a tener para siempre. Y está en algún lugar físico del universo, ¿sí? Porque la segunda persona de la Trinidad, como siempre decimos, es una persona, pero tiene dos naturalezas, la divina, la eterna, y la humana. ¿Está? Bueno, ese es un tema doctrinal que algún día lo vamos a ver en detalle. Pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tenemos que completar a Cristo, sumarle algunas otras cosas para poder... Vosotros estáis completos en Él. Y los principados y las potestades no se van a enojar con nosotros. Y dice, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza. Cristo tiene el poder total sobre la cabeza. Sobre el principado y potestades. Así que, ¿qué me vienen a hablar? Dice Pablo, ¿qué me vienen a hablar de principado y potestades? Cristo tiene todo el poder. Así que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, en su cuerpo, alma y espíritu, en toda su humanidad estaba la deidad, Dios, ¿sí? Dios. Vosotros estáis completos en Él, no necesitan más nada. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Así que ahora viene un punto aparte y dice, en Él también, esta parte, a ver, vamos a tratar ese cortito. En Él también fuisteis circuncidados. Vamos a decirlo al versículo primero. En Él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué complicado, pero va a ver cómo te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar re fácil. Escuchá, vamos de vuelta.
en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, ¿qué enseña acá Pablo? Algo muy importante. Como ustedes saben, en el antiguo pacto, desde Génesis 17, se estableció Dios una señal del pacto en los hombres, la circuncisión, ¿sí? Un acto físico, ¿sí?, que representaba un hecho espiritual, de entrar en una relación de pacto con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos los que, digamos, para ingresar a la relación de pueblo, de pacto, del antiguo pacto, con Dios en el Antiguo Testamento, era requerida la circuncisión en los hombres, a los 8 días de nacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando viene Cristo dice, trae un nuevo pacto, trae el nuevo pacto. Pero había judíos o judaizantes que venían a la iglesia y decían, bueno, está bien Cristo, pero bueno, también tenemos que seguir con la circuncisión y con otras cosas. Y el apóstol Pablo no dice, no, rechazo, no dice eso. Dice, en él también, sí, la circuncisión sigue, dice Pablo, sigue. La circuncisión en Cristo. En él también fuisteis circuncidados. Pero con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y a ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Dios, habitando corporalmente toda su plenitud de la deidad, Jehová estaba acá en este mundo y fue a la cruz. Imagínate, inocentemente, imagínate el poder de perdón que hay en esa cruz. Imagínate la potencia de redención que hay ahí, porque el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios murió, el autor de la vida murió. Imagínate lo que es esa obra, es tremenda, es el centro de la historia del universo eso. Y entonces dice el apóstol Pablo, nuestra vieja naturaleza, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, murió ahí con Cristo, en esa cruz, espiritualmente, ¿sí? Nuestro viejo hombre murió. Y dice Pablo, esa es la circuncisión de ahora, esa es la circuncisión. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo quiere decir la muerte de Cristo en la cruz. Porque ahí, en la cruz, Cristo cortó para siempre con el pecado, pagó hasta lo último. Esa es la circuncisión de Cristo. Cortó para siempre el pecado y su maldición y su condenación eterna sobre los escogidos. Entonces, esa es la circuncisión de Cristo. Y en esa muerte poderosa del Señor Jesucristo, esa es la circuncisión, dice Pablo. La circuncisión, sí, que judaizantes quieren circuncisión, sí, no hay problema, pero no es más como la de ustedes. Ahora cambió. No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este versículo me sirve, lo utilizo mucho, Señor de Cristo, desde que lo aprendí. Por eso, mira qué lindo que aprenderlo de memoria. Porque cada vez que vienen esas fuerzas a tu vida y a mi vida, esas fuerzas que nos llevan a pensar cosas malas, cosas que sabemos que a Dios no le agradan, y sin darnos cuenta nos asaltan y nos hacen tener pensamientos y a veces conductas. A veces los pensamientos llegan al punto de tener conductas que no corresponden con la vida cristiana. Ahí es donde yo digo, Señor, este cuerpo pecaminoso carnal que me está haciendo pensar estas cosas, ya lo eché fuera. Murió con vos, Señor. Ahora tengo una nueva naturaleza, una naturaleza que va a pensar y va a actuar correctamente como debe ser, ¿sí? Así que la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice, en él también fuisteis sepultados con él, ahí está, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo nos bautizó en Cristo. Esto es algo que ocurre, es difícil de entender si lo queremos entender en términos físicos, en términos terrenales. Pero trata de abstraerte, trata de pensar en términos y en leyes espirituales. Lo espiritual no está sujeto a tiempo y espacio como nosotros. Lo espiritual está más allá del tiempo y el espacio. No quiere decir que es menos real. No, es más real que lo físico. En ese ámbito espiritual, nuestra vieja naturaleza murió en la cruz con Cristo. Murió en la cruz con Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo estaba siendo circuncidado al morir en la cruz, cortando para siempre con el pecado, ahí fue nuestra vieja naturaleza. Así que cuando te vienen esos impulsos pecaminosos, decís, Señor, en tu cruz, mi cuerpo pecaminoso carnal fue muerto, ¿sí? Porque fíjense lo que dice ahora, sepultados con él en el bautismo. El Espíritu Santo nos pone en Cristo, eso es lo que quería decir. Espiritualmente, esto hay que tratar de entenderlo, espiritualmente el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo. Por lo tanto, lo que Cristo hizo pasa a ser hechos nuestros. Cristo fue a la cruz, mi cuerpo pecaminoso carnal fue a la cruz, murió literalmente. Ese día, digamos, espiritualmente en la cruz. Cristo fue sepultado, mi vieja naturaleza fue sepultada, murió, ¿sí? Para Dios está muerto. El viejo Cristian Lepes, el viejo Cristian Lepes murió. Y ahora dice, y en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Así que porque Cristo resucitó, yo espiritualmente también resucité y nací a una nueva creación, a una nueva vida, por ahora espiritualmente, y cuando llegue la consumación de la historia,
vamos a recibir el cuerpo de la nueva creación, ¿sí? Por ahora tenemos el espíritu de la nueva creación, ¿sí? El Espíritu Santo y nuestro nuevo hombre, el nuevo hombre, ¿está? Son cosas complicadas de entender, pero tenemos que tratar de discernirlas espiritualmente. Y yo digo, son cosas complicadas de entender. No pretendas entenderla con nuestra lógica, con nuestro entendimiento. Es así. Cuando Cristo murió, seguidor de Cristo, si vos sos un fiel seguidor de Cristo, cuando Cristo murió, tu cuerpo pecaminoso, carnal, estaba muriendo con Él. Cuando Él fue sepultado, vos fuiste sepultado muerto, ¿sí? Con Él. Por eso la paga del pecado es muerte. Sí, vos moriste cuando Cristo murió. Por lo tanto, ahora tenés el perdón, tenés la resurrección, porque vos estás en Cristo. El Espíritu Santo te bautizó en Cristo. Quiere decir que te colocó en Cristo. Acción que es representada simbólicamente por el bautismo en agua. El bautismo en agua está indicando, señalando este hecho que ocurre en el ámbito espiritual. ¿Está? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Por qué estamos en Cristo, seguidor de Cristo? ¿Por qué tenemos vida eterna? ¿Por qué tenemos comunión con Dios? Tenemos la presencia de Él con nosotros. Podemos adorarle, podemos tener acceso a su presencia. ¿Y por qué vamos a disfrutar de este universo infinito de Dios por toda la eternidad? ¿Por qué? Mediante la fe en el poder de Dios. No es por algo que hayamos hecho nosotros. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios, como para asegurarse, dice, lo levantó de los muertos. Miren, más muerto que Cristo cuando murió en la cruz. Creo que no, seguramente no ha habido nadie que estuviera tan muerto. Porque Él pagó en esa cruz el pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Y ahí murieron todos los cuerpos pecaminosos carnales de todos los escogidos. Él pagó hasta lo último. Así que vos también moriste, seguidor de Cristo. Tomá conciencia de esto. Tomá conciencia, porque esto es donde tenemos que aplicar la fe a cosas espirituales y a cosas invisibles. Porque vos decís, no, ¿dónde está mi lápida? Yo nunca morí. Si sos un seguidor de Cristo, dice el apóstol Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué tenemos hoy, como seguidores de Cristo, la alegría y la dicha de la salvación? ¿Y por qué un día vamos a disfrutar del descanso eterno, del placer infinito, sempiterno, de la alegría, de la felicidad y de la plenitud para siempre y jamás, en las eternidades de Dios? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios, no por algo que nosotros podamos, ni hayamos hecho, ni que podamos hacer en el futuro. Al revés, nuestros méritos son para abajo, son en contra. El Señor, por su gracia, por su misericordia, por su perdón, nos alcanzó, nos abrazó, nos salvó, ¿sí? Y nos dio vida eterna, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ahora viene la parte donde más o menos estoy, pero vamos a tratar, a ver, que el Señor me ayude. Porque no tengo lente y no tengo dónde leerlo tampoco, así que dependo de la memoria. Vamos. Dice, en Él también, dice, fuisteis, habla de la muerte, pues vosotros, se me hizo una laguna. Vamos a retomar de vuelta en el último versículo. A ver. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Y a vosotros, me tengo que acordar, después de eso viene, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vamos de vuelta. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿sí? Estábamos fuera. ¿Qué quiere decir la incircuncisión de vuestra carne? Por nuestra naturaleza caída, estábamos fuera del pacto de relación, de redención con Dios. Estábamos fuera, ¿sí? Estábamos muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne. Os dio vida juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, su resurrección viene a ser nuestra resurrección. Dice, perdonándoos todos los pecados. Y mirá, esta parte es muy conocida y está muy buena. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos de vuelta con esta parte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Mirá, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. A ver, te explico esta parte brevemente con un pequeño ejemplo. Vos vas manejando y pasás un semáforo en rojo. Te espera el zorro, justo hay un operativo a una cuadra, y te dice, pasaste el semáforo en rojo. Te voy a labrar un acta, dice el zorro. El zorro, el inspector de tránsito, acá en Argentina se le dice zorro. Y te labra un acta. Y en esa acta dice, Cristian pasó un semáforo en rojo, va a tener que pagar. Bueno, de la misma forma, o sea, el inspector de tránsito no es malo. La ley de tránsito no es mala, ¿sí? El que fue malo fui yo que pasé el semáforo en rojo, ¿tá? La ley de Dios
es pura santa, ¿sí? Es la norma impecable del carácter moral de Dios. La ley de Dios no es mala, ¿sí? Dios no es malo y con esa acta que había contra nosotros. Y encima, el acusador de los cristianos venía y señalaba esa acta. Mirá, Dios, acá están todas las cosas que hizo Cristian en esta acta. Esta acta labrada, acá está todo, tiqui, 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 todos nuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, ¿sí? Y entonces viene el acusador nuevamente, Dios de todo el universo. Mirá, Cristian, todo lo que hizo. ¿Saben qué dice Dios? Esa acta ya está clavada en la cruz. ¿Saben que cheirografón se llama la palabra en griego? Cheirografón. El cheirografón era como un pagaré, como un papel firmado. Yo debo tanto, yo tengo que pagar. Cuando esa deuda era pagada, el cheirografón se agujereaba. Le hacían un agujero. Es como hacen con los tickets. Los tickets le hacen un agujerito, listo, ya no sirve más. El cheirografón de nuestros pecados, ¿sí? Estaba ahí. Y el acusador nos decía, mirá todos los pecados de Cristian. Mirá, infinito. Debe haber sido un rollo interminable. Sí, pero dice, quitándola de medio y ¡tra! Clavándola en la cruz. El cheirografón no sirve más. Todos esos pecados que estaban ahí anotados, ya lo pagó Cristo. Eso es lo que dice Pablo, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y acá pone otro ejemplo. El ejemplo que cuando los reyes conquistadores conquistaban y ganaban una guerra, traían todos los esclavos y traían a los gobernantes, los reyes también, semidesnudos y en vergüenza, y hacían un desfile del poder de ese imperio. Y acá el apóstol Pablo dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, digamos, terrenalmente, humanamente, parecía la derrota más cruel, parecía la derrota total. Cristo, que se había proclamado rey, Mesías, estaba muriendo en la cruz, ¿sí? Y todos pensaban que era la derrota más vergonzosa y más terrible. Sin embargo, era el triunfo y la victoria más grande, porque en ese momento, él estaba agujereando el cheirografón tuyo y el cheirografón mío, el acta, ¿sí? Estaba triunfando. Ahora vienen los principados y potestades, vienen los demonios, viene Satanás a acusarnos, ¿sí? Y Cristo ya triunfó, ¿sí? Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué Señor que tenemos? ¿Qué Dios que tenemos? ¿Cómo no le vamos a dar toda nuestra vida, nuestra pasión y nuestro amor a Él? Lo que Él hizo por nosotros, para que hoy tengamos la dicha de ser sus hijos y la dicha de la esperanza eterna. Vamos a seguir. Después de decir todo esto, el apóstol Pablo vuelve al tema de las herejías. Entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo, eran todas cosas buenas que Dios puso en el antiguo pacto, ¿sí? No está diciendo Pablo estas son cosas malas, no. Días de fiesta, todos conocemos, tabernáculos, etcétera, etcétera. La Pascua, días de fiesta. Días de fiesta hasta acá. Comida, bebida, el libro de Levíticos, lo que Dios había ordenado. Eso era bueno, era de Dios. Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Uy, cómo lo siguieron a Jesús con el tema del día de reposo. Todas estas cosas Dios las designó. Las designó en el antiguo pacto. Eran una señal, eran una sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso apuntaba a Cristo. ¿Sí? Cristo es nuestra fiesta, Cristo es nuestra comida, bebida, fiesta, luna nueva. La luna nueva era una fiesta que se hacía de adoración, de celebración, cuando comenzaba el mes. Cuando comenzó, o sea, 12 fiestas había al año. 12 fiestas de luna nueva, no el grupo de cumbia, luna nueva. Y entonces se hacía una celebración, pero Él es nuestra luna nueva. Nuestra luna nueva es todos los días, en fiesta por tener a Él como Salvador, como Rey. Por lo tanto, todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, todas las cuales eran sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, a todo lo que eso apuntaba, que era una sombra, como dijimos en este video del misterio de la maqueta, el apóstol Pablo dice, era una sombra. El cuerpo es de Cristo. Todo eso muy lindo en el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Nadie os juzgue porque no hagan esto. No es Cristo, más la luna nueva, más la fiesta, más el día de reposo, más la comida, más la... No, es Cristo. Eso apuntaba a Cristo. Todo eso quedó obsoleto. Todo eso fue preliminar. Todo eso fue una prefigura, como un montón de otras cosas. Sí, como ya hemos dicho, la herencia y todo lo demás. Era una prefigura, era una sombra. El cuerpo es Cristo, ¿sí? La realidad a la que apuntaban esas señales es Cristo. Así que sigue diciendo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece según el crecimiento que da Dios. Es largo esto. Vamos de vuelta. Tranquilo, porque es una mezcolanza de palabras, pero el concepto está. ¿Sí? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Acá está el tema de la angelología.
sí, dice Cristo, pero también los ángeles. No, entremetiéndose en cosas que no han visto. O sea, se ponían a hablar de los ángeles y ni siquiera lo habían visto. ¿Sí? Vanamente hinchado en su propia mente carnal. Hay gente que le gusta inventar mitos en su propia mente carnal. Todas las falsas religiones, como decíamos recién, los testigos de Jehová, vanamente hinchado en su propia mente carnal, se puso a inventar una doctrina que, lamentablemente, escuchá esto, Señor Cristo, toda doctrina que apela a la carne humana, o sea, a la naturaleza caída, tiene muy buen resultado. La mayoría de las religiones dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen tanto éxito? Es porque apelan a nuestra vieja naturaleza, a nuestro orgullo. Entonces sí, espectacular. Lamentablemente también dentro del evangelicalismo muchas veces, lo digo con temor a esto, pero a veces se apela a que si uno da dinero, si uno pone diezmo o esto o lo otro, si uno hace eso, entonces Dios te va a dar prosperidad. Es lo mismo, Señor Cristo. Ojo con eso. Ojo, porque Cristo es todo. No es porque yo ponga o yo dé. No. Lamentablemente yo he visto casos muy cercanos de estos. Y me afligía mucho cuando veía esto. Pero no. Cristo es el todo y en todo. No es Cristo más algo. Toda bendición, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y no tengo que yo dar nada para que Él me bendiga. No tengo que yo dar nada para que me bendiga. Toda la bendición nuestra está en Cristo. Así que hay gente que, hoy lamentablemente, muchos falsos enseñadores, muchos falsos profetas que te prometen prosperidad si vos das, si vos ponés, y que Dios te tiene que dar todo, porque si no estás mal espiritualmente, por eso Dios no te bendice. Todo falsa doctrina. Fíjate cómo hace 2000 años atrás y hoy sigue. Toda falsa doctrina que apela a nuestra naturaleza desviada, como el auto cuando está mal alineado, que solito se va. Nuestra naturaleza solito se va para eso. Cuando le dicen, vos tenés que hacer algo para llegar al cielo, chin, se va para ahí, no tiene problema. Espectacular, dice, sí. Ahora, si vos le decís, mirá, vos tenés que darle toda tu vida a Cristo. Él ya hizo todo. Vos tenés que confiar en Él y entregarle toda tu vida, y ahí no. Ahí es anti-intuitivo. Pero ¿cómo voy a recibir algo sin yo tener que pagarlo? Es humillarse. Sí, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando venimos a la cruz, venimos en total humillación. En decir, Señor, toqué fondo. No puedo. Esa es la puerta bien baja donde tenemos que bajarnos y humillarnos y reconocer no otra cosa que lo que de verdad somos. Somos una bancarrota espiritual. Espiritualmente estamos destituidos de la gloria de Dios. El único camino al Padre es Cristo. Él es el camino. A través de Él podemos llegar a Dios. Pero bueno, hay mentes vanamente hinchadas por su propia mente carnal. ¿Y por qué? Dice, porque no se sujetan a la cabeza. No se sujetan a la cabeza, en virtud que es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, fíjate, al estar unidos en Cristo, arraigado y sobreedificado en Él, nutriéndonos en Cristo y uniéndose a través de las coyunturas y ligamentos. Cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los que vamos formando el cuerpo de Cristo, nutriendo y uniéndose por las coyunturas, crece. Esa es la forma de crecer. ¿Cómo crecemos? Cuando estamos enfocados en Cristo, con el crecimiento que da Dios. Y vamos al siguiente punto y aparte. A ver, espero acordarme. Dice, pues si habéis muerto. ¿Cómo me cuesta cuando arranco un nuevo párrafo? Pues si habéis muerto con Cristo. Una vez que lo engancho, chao, sigo. Pero me cuesta la primera palabra. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Qué hermoso sol que el Señor me está dando en esta tarde, en la terraza. Hermoso sol, la hermosa creación de Él. Alabado sea su nombre. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Y creo que ahora viene el último versículo. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los deseos de la carne. Algo así, ahí me faltan bien las palabras. Pero no tiene valor alguno contra los deseos de la carne. ¿Sí? Deseos de la carne, sí. Contra los deseos de la carne. No es deseo de la carne. Bueno, después buscarlo. Contra los apetitos de la carne. Ahí está. Claro. Pues yo hago una sigla para poder acordarme. Vamos de vuelta. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación en cuanto a culto voluntario, en humildad, duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Contra los apetitos de la carne. Así que ahí termina el capítulo 2 y vamos simplemente a repasar este último tramo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo. Acá un paréntesis, no vivimos en este mundo. Acá el apóstol Pablo dice, como si vivieseis en el mundo. Sí, estamos acá, pero somos extranjeros. Nuestra cabeza está puesta ya en nuestra verdadera ciudad. Cierro el paréntesis. Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como
no manejes. No manejes auto, no había auto en esa época. Quiere decir que no tenían que tocar ciertos. No, si tocas ciertas cosas, quedas impuro. Como decía la ley del antiguo pacto. No manejes, no gustes ciertas cosas que no había que comer o gustar. Ni aún toques. Si yo toco, ya quedé. Dice, el apóstol Pablo dice, ¿por qué os sometéis a esos preceptos? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aún toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y terminamos con esto, seguidor de Cristo. Terminamos con esto. El legalismo. El que te viene a decir, o si vos en tu vieja naturaleza carnal pensás que porque vas a tener una mejor aceptación con Dios por si haces esto o lo otro, o dejás de hacer aquello, no manejes, no gustes, ni aún toques. Esos son rudimentos. Eso murió con Cristo. Ahora nuestra única norma es Cristo. Nuestra única vida, lo único sobre lo cual está basada nuestra vida espiritual en el presente y en la eternidad es Cristo, ¿sí? Todos los demás ritos religiosos y legalismos, y que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y se hace acá, y se hace allá, todo eso no sirve, dice Pablo. Esas cosas se destruyen con el uso. Ojo, dice, tienen cierta reputación de culto voluntario, uno ve esa persona se va caminando hasta, no sé, hasta Luján. Qué buena persona, qué religioso que debe ser. Tiene cierta reputación, dice Pablo, en culto voluntario, en humildad. Uy, qué humilde que es, qué humilde. Duro trato del cuerpo. Uy, ayuno 40 días, ahora Dios me va a querer más. Duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahí termina el capítulo 2. Señor de Cristo. Terminamos acá, el sol casi se va poniendo en este sábado hermoso y estudiando la palabra de Dios. Qué alegría, qué alegría. Ojalá te puedas entusiasmar para memorizar, aunque sea un versículo por semana. Vas memorizando un versículo por semana, o un versículo o 2 versículos por semana, o 3 versículos por semana, o un versículo cada día. Empezá de menos para más, así no te desalentás. Y vas estudiando pequeñas porciones de la palabra de Dios. ¿Te acordás cuando el Señor fue tentado? El Señor fue tentado y nos dijo, Satanás, pará que voy a buscar la Torá para ver cómo te contesto. No, el Señor la tenía acá. Escrito está. Y cuando Satanás hoy viene a tentarnos también, Satanás, pará, que no me acuerdo, ¿cómo era que decía? Como recién yo, ¿no? ¿Cómo era que empezaba? Ya Satanás te envolvió la serpiente, la víbora, chao, ya fuiste. No, tenemos que tener la palabra. Cuando viene a darnos malos pensamientos, Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad, ¿sí? Cuando vienen los dardos de fuego del maligno, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y así, con la palabra de Dios en nuestra memoria. Sobre todo, te digo, el pobre Satanás a veces le echamos la culpa de todo, decía un viejo chiste en el diario El Puente. Muchas veces es nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza, no le resto importancia al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia opera, ¿sí? A nosotros nos tienta, nos tira dardos, pero nosotros tenemos que vencer con la palabra de Dios. Pero nuestra vieja naturaleza también. Pero acordate lo que dice, en él fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, su muerte en la cruz. Ahí cortó para siempre jamás el pecado. Por lo tanto, yo y vos, seguidor de Cristo, tenemos que vivir en consecuencia. El pecado ya no tiene más nada que ver con nosotros. Tenemos que repudiarlo, rechazarlo, anularlo, como le decía, charlando con un amigo hermano. Como decían en el mundial, anulo mufa, anulo carne, tenés que decir vos. Anulo carne. Cuando te vienen pensamientos carnales, anulo carne. Esa vieja naturaleza, chao, ya fue. Ese fue circuncidado en la circuncisión de Cristo, murió en la cruz. Y mi vieja naturaleza murió, ¿sí? Y fui sepultado, pero en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vamos a cortar acá porque si no ya puedo seguir horas y horas. Capítulo 2, gracias a Dios, ahí más o menos, tengo que seguir repasando, pero salió enterito. Y también acá te dejo la reflexión sobre el capítulo 1. Y cuando llegue al final del mes de marzo vamos a seguir con el capítulo 3, ¿sí? Lo de la memorización, bueno, es algo mío. A vos lo que te sirve es el contenido de estas palabras que nos traen victoria, nos traen fortaleza. Y bueno, si te gustó alguno de estos versículos, estudiátelo de memoria. Hay algunos que son muy lindos. Estoy pensando en el capítulo 3, pero en el capítulo 1, mirad que nadie os engaña, por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y estudiate, mirá, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y escuchá esto, y con esto terminamos. Y vosotros, vos y yo, estamos completos en él. Estamos completos en Cristo, no necesitamos más nada. Duro, derechito a él, nuestro amigo, nuestro Salvador,
Su presencia está con nosotros, estamos en Él, Él está en nosotros y estamos unidos para siempre jamás. Qué hermosa que es la vida cristiana, seguidor de Cristo. Buscá la palabra de Dios, llenate de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a llenar tu vida de alegría, de esperanza, de felicidad. Y como dice el capítulo 3, que lo vamos a ver pronto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, si pues, el versículo anterior, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando vamos a la palabra de Dios, las cosas terrenales ya no es que no nos importan, son cosas que Dios nos dio, que vamos a administrar, sobre todo para ayudar a nuestro prójimo, no para nosotros mismos. Las tenemos, las administramos, las cuidamos, para Él, somos administradores de Él. Pero ya estamos con la mira en las cosas de arriba. Anhelamos que, como dice Apocalipsis, Señor, ven, Señor Jesús. Mientras estoy en esta tierra, bueno, trataré de entregar mi vida a vos y a mi prójimo, porque eso es entregar la vida a Cristo. Y a llevar su buena noticia para que muchos puedan ser salvados del castigo eterno. Terrible, terrible, terrible peligro corre la gente que está a nuestro alrededor sin Cristo. De perdición eterna. ¿Con cuánta seriedad tenés que tomar el cristianismo, Señor Cristo? Porque de vos depende de que ellos escuchen la buena noticia. Y si vos estás teniendo un cristianismo light, un cristianismo flojito, nominal, no radical, no con todas tus fuerzas, esas personas no están viendo en vos la luz y la sal. Y se están perdiendo. No están conociendo a Cristo por tu irresponsabilidad. O porque vos no tomás las cosas de Cristo en serio. Así que mirá qué serio que es esto, Cristo, Señor de Cristo. Para vos, para tu felicidad y para también la salvación de los que te rodean. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Y ya con el sol ocultándose, elevamos una oración de agradecimiento por la misericordia, por la compasión, por el amor de nuestro Salvador, que ha venido a nuestra vida y nos ha hecho felices. Por lo tanto, esa felicidad la queremos transmitir a todos los que podamos. Eso es lo que te animo, Señor Cristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar. Y pensar que tu estudio es la más grande dicha. Te leo y descubro las buenas noticias. Y pensar que en el mundo no hay mayor alegría que buscar lo profundo de tu gran sabiduría. Y pensar que tus páginas iluminan la vida. El pobre enriquece y el triste se anima. Y pensar que tu texto y tu sana doctrina nos elevan al cielo y la esperanza en ti se aviva. Hola, seguidor de Cristo. Aquí estamos. Va de vuelta.